La cláusula secreta en el contrato de Colapinto. Como su fichaje es una operación de ingeniería de datos valorada en 500 millones. Bienvenidos al canal que no teme desvelar la verdad estratégica de la Fórmula 1. Lo que nadie se animó a contar es que la llegada de Franco Colapinto a Alpine no fue una decisión de talento, sino una adquisición de data. Flavio Briatore ha ejecutado la operación de management más audaz en 30 años, utilizando al piloto argentino como el activo estratégico perfecto para la revolución técnica del 2026. El futuro de Alpine se juega en los nuevos reglamentos, y la elección recayó en un piloto cuya principal virtud no es la velocidad bruta, sino la claridad diagnóstica. El contrato multianual, confirmado de forma virtual por el entorno del piloto con el código P1+3, es el mandato de eficiencia para una estructura que necesita reconstruirse desde cero. La purga de Jack Doan fue simplemente el sacrificio corporativo necesario para establecer una nueva cultura de hiperrendimiento. Si este análisis te sorprende, suscríbete, deja ese mega like y contanos en los comentarios. ¿Es Colapinto un piloto o un especialista en I+D? Sección 4. La guerra de datos. Colapinto como arma de rediseño. El movimiento de Alpine no se entiende sin la perspectiva del 2026. Colapinto no es un nombre en una lista. Es un instrumento de precisión cuyo valor reside en su alineación perfecta con los desafíos del nuevo chasis. 4.1 El secreto del simulador. Telemetría vs sensibilidad bruta. El hecho real que cambió el destino del asiento no ocurrió en la pista de carrera, sino en las instalaciones de simulación en Enstone. La capacidad de Colapinto para decodificar el comportamiento del chasis fue lo que realmente inclinó la balanza frente a los directivos. Pero lo más fuerte llegó cuando se filtró el análisis de comparativa de telemetría entre Colapinto y Jack Doan. Si bien Doan marcaba tiempos competitivos, su feedback era redundante, obligando a los ingenieros a interpretar los datos. Colapinto, en cambio, ofrecía una claridad quirúrgica en la descripción de los fenómenos físicos del coche, señalando deficiencias estructurales con una precisión que sorprendió a los técnicos más veteranos. Muchos aseguran que Briatore no contrató a un piloto, sino a un especialista en diagnóstico con licencia de piloto. Colapinto entiende la mecánica del error y, crucialmente, sabe dónde está el arreglo. Esa experiencia de optimización forzada por la escasez es invaluable en la F1 moderna. Es la visión compartida por insiders técnicos que comprenden la lógica del capo. Y aquí es donde todo cambió. El contrato de 3 años con el código P1+3 está intrínsecamente ligado al proyecto 2026. Colapinto operará como laboratorio humano de Alpine, cuya principal función es validar y refinar el nuevo concepto aerodinámico y motor desde la raíz. Su curva de desarrollo como piloto está, por diseño, atada al desarrollo del coche. Si te sorprende que la calidad del feedback sea el factor decisivo, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Crees que un piloto técnico es más valioso que un piloto puramente veloz? 4.2 La adquisición de la eficiencia. Colapinto como utility driver. El historial de Colapinto, marcado por la gestión de presupuestos ajustados y la necesidad de ser eficiente, fue la ventaja oculta que Briatore buscó para un equipo que opera bajo el límite presupuestario, cost cap. El hecho real es que la habilidad de Franco para exprimir el 110% de neumáticos degradados o de un chasis subdesarrollado es una capacidad entrenada en la adversidad. Pero lo más fuerte llegó cuando los ingenieros de Alpine destacaron la paciencia de Colapinto con el material y su velocidad de adaptación a problemas inesperados del monoplaza. Esta flexibilidad cognitiva para pivotear su estilo de conducción es un recurso vital para la F1 del futuro, que promete ser inherentemente más inestable y dependiente de los settings. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La presión del hype corporativo de Motorola con la leyenda idea aprobada no es un mero patrocinio, es una alianza estratégica que proyecta la eficiencia argentina como valor de marca a nivel global. Colapinto es la prueba viviente de que la gestión de recursos optimizada es la clave para la competitividad. Sección V. Gestión de capital humano. El efecto dominó controlado en F2. El ascenso de Franco Colapinto no fue un evento aislado, fue el catalizador de una purga controlada diseñada para reestructurar la Alpine Academy y la parrilla de F2, dejando un vacío de liderazgo estratégico. 5.1 La reestructuración de la Alpine Academy. El nuevo rol de Aron. El hecho real es que, con la confirmación virtual del contrato multianual, la Alpine Academy pierde a su activo de mayor valor y al piloto con la trayectoria más clara hacia 2026. Pero lo más fuerte llegó cuando la atención de Briatore se centró en Paul Aron, el otro aspirante. La presión se ha redirigido a Aron, quien ahora compite no por el asiento de F1, sino por el rol de benchmark y el liderazgo cultural de la academia. Su misión ahora es ser el espejo constante contra el que se mide el rendimiento de Colapinto. Muchos aseguran que el sacrificio de Doan y el ascenso de Colapinto establecen un nuevo estándar de crueldad. Si Briatore ya tiene a su P1, Aron se convierte en la herramienta de comparación,
y debe redoblar el rendimiento para evitar ser el próximo activo desechado. Es el sentir dominante en el paddock de F2, donde el miedo se percibe. Y aquí es donde todo cambió. El contrato de 3 años de Colapinto es la mayor barrera de entrada para los demás jóvenes talentos. Al bloquear el asiento hasta 2028, mínimo, obliga a la competencia a buscar oportunidades satélite o a enfrentar un estancamiento profesional de hasta 3 temporadas. Si te da vértigo el caos sistémico que desata un solo fichaje, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Quién debería asumir el liderazgo de la Alpine Academy bajo el ojo de Briatore? 5.2 El rebalanceo de la F2, la deuda de desarrollo. La salida de Colapinto de F2 no solo dejó un asiento vacío, generó un reset estratégico en la parrilla, afectando directamente la dinámica financiera y de ingeniería de su anterior equipo. El hecho real es que la atención de los equipos de F2 se concentra ahora en el sucesor de Colapinto, y más importante, en si el equipo podrá mantener el nivel de desarrollo sin el feedback y la capacidad de optimización del argentino. Pero lo más fuerte llegó cuando los rumores confirmaron que la experiencia y el know-how de Colapinto se llevaron una proporción del presupuesto de desarrollo de su equipo de F2. Los recursos financieros se desviaron hacia el proyecto F1, dejando a su antigua estructura con el desafío de reestructuración más difícil en años. Espera a conocer el detalle que cambió todo: la cláusula de flexibilidad para 2025 que tiene Colapinto, ascenso inmediato ante un hueco, lo convierte en una bomba de tiempo táctica. Su reemplazo en F2 ya está en fase de entrenamiento encubierto, listo para ser desplegado con una antelación mínima. Colapinto es, simultáneamente, la gloria y el vacío para su antiguo equipo. Sección B. Psicología corporativa. Las reglas de la cultura Briatore. El contrato de Franco Colapinto no es un simple acuerdo. Es el primer documento fundacional de la nueva cultura de hiperrendimiento que Flavio Briatore está inyectando en Alpine. 6.1 El recordatorio de Doan. La presión al middle management. El hecho real es que la expulsión pública de Jack Doan, borrar el F1 driver, es un mensaje permanente dirigido a la jerarquía de ingenieros y el middle management de Alpine, no solo a los pilotos jóvenes. Pero lo más fuerte llegó cuando la presión se redirigió desde el paddock hacia la sala de diseño. Briatore estableció la nueva ley: si el piloto no rinde, lo reemplazo; si el coche no rinde, despido a la cúpula que lo diseñó. Colapinto, con su capacidad de feedback quirúrgico, se convierte en el auditor técnico que puede señalar, sin filtro, las fallas de ingeniería. Muchos aseguran que el fantasma de Doan es la prueba viviente de la ausencia de amistad en esta estructura. Colapinto es el nuevo KPI, indicador clave de rendimiento humano, y si la organización no alcanza su nivel, rodarán cabezas a gran escala. Es la aterradora verdad que se comenta en los círculos de Enstone. Y aquí es donde todo cambió. El blindaje económico de 500 millones de euros no solo lo protege de Red Bull, es un escudo fiscal que le otorga la autoridad ejecutiva para exigir sin temor a la represalia corporativa. Colapinto es, en esencia, intocable, siempre y cuando cumpla el mandato P1. Si te sorprende esta estrategia de intimidación corporativa, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Crees que el miedo es un mejor motivador que la inspiración en la F1? Sección 7. La técnica es el contrato. Colapinto y la era híbrida 2026. El 2026 cambia el motor a 50% combustión y 50% eléctrico. Este giro convierte la gestión de energía, ERS, en el factor de diferenciación absoluto. 7.1 El ERS Whispere. Gestión de recursos no renovables. El hecho real es que la gestión de la energía recuperada será vital. La mente de Colapinto, formada en la optimización de recursos más que en el derroche, es la del inversor estratégico que se necesita para el nuevo Power Unit. Pero lo más fuerte llegó cuando los ingenieros confirmaron que la sensibilidad de Colapinto en el freno por cable, Brake BY-Wire, es estadísticamente superior a la de sus pares de la academia. Esta sutileza es fundamental para la recuperación óptima de energía cinética, MGUK, el corazón del nuevo reglamento. Muchos aseguran que el piloto 2026 debe ser un calculador en cada frenada, sabiendo cuándo regenerar y cuándo guardar. La capacidad instintiva de Colapinto para estirar los recursos es su mayor activo técnico. Es la respuesta biológica al problema de la escasez de energía, es el análisis de los expertos en sistemas híbridos. Y aquí es donde todo cambió. El rol de coingeniero de facto de Franco está detallado en su contrato con cláusulas de horas específicas en el simulador, dedicadas exclusivamente al mapping del ERS 2026. Él no solo conducirá, definirá la estrategia de despliegue de la potencia. Si te sorprende que la sensibilidad del pie sea el factor técnico crucial, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Puede el factor humano dominar la tecnología híbrida? Sección 8. Aerodinámica dinámica. La ventaja de la inestabilidad. El 2026 traerá coches más ligeros,
pequeños y con elementos aerodinámicos móviles. Menos downforce implica más deslizamiento y una inestabilidad dinámica que exige un tacto de conducción olvidado. 8.1 El drift controlado. El legado de la baja carga aerodinámica. El hecho real es que los nuevos coches obligarán a los pilotos a controlar el deslizamiento de forma constante. Los talentos formados en la era de la alta carga aerodinámica podrían sufrir, pero Colapinto, con su formación en chasis menos estables, posee una ventaja de legado. Pero lo más fuerte llegó cuando Briatore identificó en Colapinto el perfil del piloto adaptable que se necesita para domar la inestabilidad provocada por los alerones activos. Su feedback sobre cómo el cambio de drag afectaba el centro de presión fue vital para la programación del software de los alerones. Muchos aseguran que la F1 del 2026 exige pilotos que sepan bailar con el coche. El tacto fino de Franco, desarrollado en máquinas imperfectas, es la memoria muscular que Alpine necesita. Es el antídoto contra la rigidez de los pilotos que solo saben de grip perfecto, es la teoría del paddock. Espera a conocer el detalle que cambió todo. La flexibilidad mental para conducir un coche con un balance de agarre cambiante en cada vuelta, debido al ERS y la aerodinámica activa, es la joya de la corona de Colapinto. Los pilotos rígidos serán condenados. Los adaptables reinarán. Sección 9. La construcción de la dinastía. El Plan 2029 de Briatore. El contrato de 3 años con Colapinto no es un acuerdo transitorio. Es el documento fundacional de la visión de 2029 de Flavio Briatore. 9.1 La hoja de ruta del Constructores, el objetivo final. El hecho real es que el blindaje de 500 millones es la prueba de que Briatore no lo quiere solo para el lanzamiento del 2026, sino como el líder de la próxima dinastía de Alpine. Pero lo más fuerte llegó cuando se confirmó que las cláusulas de rendimiento están calibradas para ganar el Campeonato Mundial de Constructores entre 2027 y 2029. La misión de Colapinto es ser el eje de la reconstrucción que logre la dominación en un plazo de 5 años. Muchos aseguran que el objetivo de Briatore es la dominación sostenida. Colapinto es el cimiento de esa nueva era. El fantasma de Doan no es solo una advertencia para Franco, es una declaración de guerra a Red Bull y Ferrari, es la verdad sin adornos sobre la estrategia a largo plazo. Y aquí es donde todo cambió. El blindaje le da a Colapinto la máxima autoridad técnica dentro de la estructura. Si el ERS falla o el chasis no responde, su crítica está respaldada por una cifra que lo convierte en intocable. Conclusión épica. La prueba de la máquina humana. Familia. El contrato de 3 años de Franco Colapinto es una operación de ingeniería corporativa. El código P1+3 está activo. Él no fue fichado por ser solo rápido, sino por ser la respuesta biológica a los problemas técnicos y de gestión de recursos del 2026. Colapinto es el auditor técnico, el inversor estratégico y el eje central para la nueva era. Su llegada ha generado un terremoto que sacude la F2 y obliga a todos en Alpine a operar bajo la cultura de élite de Briatore. Entonces, ¿qué pasará ahora? Con el asiento asegurado, la verdadera pregunta es: ¿podrá Colapinto, el activo estratégico de 500 millones, convertir la inestabilidad técnica en el campeonato que Alpine necesita? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta histórica cuenta regresiva? Y el futuro de la Fórmula 1 está en juego. No te quedes fuera del análisis más profundo. Suscríbete, deja ese like gigante y compartí este artículo con todos tus contactos que necesiten entender la razón técnica de este fichaje. Nos vemos en la próxima revelación. Parte 3. El choque de los titanes. La guerra francesa que desató el auditor argentino. Atención, familia, porque la historia del contrato blindado de Franco Colapinto no se detiene en los números ni en la ingeniería. Después de desvelar que el código P1+3 lo convierte en un activo estratégico para el ERS 2026, ahora vamos a meternos en el vestuario de Alpine para destapar el conflicto psicológico y político que su llegada provocó. La verdad es que la purga de Doan fue solo el inicio. La verdadera víctima de esta operación es la paz interna de Alpine. El pibe argentino llega con el respaldo de Briatore y la autoridad de un CEO, lo que genera una tensión explosiva con los pilotos actuales. Sección X. El fuego cruzado. Ocon y Gasly ante el auditor Colapinto. La pregunta que se hace todo el paddock es simple. ¿Cómo reaccionan los dos pilotos franceses de élite, Esteban Ocon y Pierre Gasly, ante la inminente llegada de un rookie que tiene un contrato más blindado que ellos y cuyo feedback es el KPI, indicador clave de rendimiento, para la reconstrucción del equipo? 10.1 El contrato antiegos. El arma psicológica de Briatore. El hecho real es que el contrato de Colapinto no solo tiene un blindaje económico, tiene un blindaje psicológico. Al ser fichado como el especialista en feedback de 2026, su palabra en el simulador pesa tanto o más que los resultados de carrera de los titulares actuales. Pero lo más fuerte llegó cuando
Se rumoreó que la presión interna se enfocó en Ocon y Gasly para que su feedback sobre el coche coincida y valide el de Colapinto. Si sus informes contradicen los del argentino, la máquina de Briatore puede interpretarlo como una deficiencia de entendimiento del coche por parte de los titulares, y no como un error del rookie. Muchos aseguran que el objetivo de Briatore no es la armonía, es la competencia absoluta. Colapinto es el factor de estrés que obliga a Ocon y Gasly a elevar su juego técnico. Es el fuego cruzado que destruye los egos franceses y maximiza el rendimiento de la estructura. Es el análisis de los veteranos de la F1 que vieron el modus operandi de Briatore en el pasado. Y aquí es donde todo cambió. El blindaje de 500 millones del contrato de Franco significa que no puede ser usado como chivo expiatorio. Si el coche de 2026 es lento, la culpa recaerá en el diseño de Enstone o en el piloto titular que no supo adaptarse al feedback del auditor. Si te sorprende la estrategia de presión de Briatore, suscríbete ya mismo y contanos en los comentarios. ¿Crees que Colapinto pondrá en jaque a Ocon o Gasly primero? Sección 11. La reacción del paddock, temor y respeto en la F1. El fichaje de Colapinto se percibió inicialmente como una movida publicitaria, pero la filtración de su rol técnico y el blindaje contractual cambió la percepción de toda la parrilla. Los rivales de Alpine ya no lo ven como un rookie, lo ven como un proyecto de Estado. 11.1 Red Bull y el factor Verstappen. La nueva vara de medición. El hecho real es que Red Bull, la estructura más eficiente de la F1, está obsesionada con el concepto de piloto ingeniero que domina Max Verstappen. La capacidad de Verstappen para diagnosticar y corregir el coche es su mayor ventaja. Pero lo más fuerte llegó cuando los equipos rivales entendieron que Briatore fichó a Colapinto por esa misma virtud, la capacidad de diagnóstico quirúrgico. Para ellos, Alpine no está buscando al próximo Alonso, está buscando al próximo Verstappen en versión argentina, un piloto capaz de codiseñar un coche ganador. Muchos aseguran que la jugada de Briatore no es sobre el presente, es sobre el modelo de liderazgo futuro. Ellos vieron la eficiencia en data de Colapinto y la compararon con el modelo Verstappen. Si el argentino funciona, cambia la forma en que todas las academias invierten en sus rookies, es la visión estratégica que se comenta entre los team managers de Red Bull y Ferrari. Espera a conocer el detalle que cambió todo. El vacío de poder que Colapinto deja en la Alpine Academy obligó a otros equipos, como Mercedes y Ferrari, a revisar sus propios contratos con rookies de F2, para asegurarse de que no estaban subestimando la capacidad técnica sobre la velocidad bruta. La prioridad cambió de ganar carreras a entender el braque BY-Wire. Si te da vértigo la idea de que Colapinto sea el nuevo modelo de F1, suscríbete y contanos en los comentarios. ¿Puede un rookie sin el hype de un campeón de F2 cambiar el juego de la F1? Sección 12. El legado de la Rules. La cultura alpina. El contrato de 3 años con Franco Colapinto es la ejecución pública de la filosofía Briatore. Resultados o purga. 12.1 El mandato de la excelencia. No hay amigos en Enstone. El hecho real es que el regreso de Flavio Briatore impuso una cultura de rendimiento extrema. La eficiencia argentina de Colapinto es la nueva vara de medición para cada empleado de Alpine, desde el PADEC hasta el departamento de motores. Pero lo más fuerte llegó cuando se confirmó que la alta autoridad técnica que goza Colapinto lo hace responsable no solo de su rendimiento, sino de la calidad del input que el equipo le proporciona. Si la simulación está mal, él lo señalará, y el responsable será despedido. Muchos aseguran que el ambiente en Enstone es de máxima tensión. Briatore puso a un joven, hambriento y técnicamente brillante argentino en una posición de autoridad intocable. Esto genera la motivación por miedo que él siempre buscó. Es un genio de la manipulación corporativa, es el análisis psicológico de la situación interna de Alpine. Y aquí es donde todo cambió. La cláusula de flexibilidad para 2025 que tiene Colapinto no es solo para el asiento de F1, es un mecanismo de presión constante sobre Ocon y Gasly. Su reemplazo está listo en F2, y su sombra está en el simulador. La presión argentina es un factor que nadie puede ignorar. Conclusión épica. El desafío final y el pendiente de la gloria. Familia. El contrato de 3 años de Franco Colapinto es el detonante de una guerra interna y una reestructuración cultural en Alpine. Él no es solo un piloto, es el agente de cambio con el mandato de la eficiencia. El código P1+3 ya está activo, y la presión recae ahora sobre los titulares franceses. Colapinto es el auditor técnico y el eje central para la era 2026. Su fichaje ha generado un terremoto que obliga a todos en Alpine a trabajar bajo la vara de la excelencia. Entonces, ¿qué pasará ahora? Con el asiento asegurado, la verdadera pregunta es: ¿podrá Colapinto sobrevivir al fuego cruzado de egos y convertirse en el líder que le exigen, o sucumbirá a la política interna de Enstone? La comunidad ya eligió su bando, y vos, ¿de qué lado estás en esta histórica cuenta regresiva? El futuro de la Fórmula 1 tiene acento argentino.
No te quedes fuera del análisis más profundo. Suscríbete, deja ese like gigante y compartí este artículo con todos tus contactos que necesiten entender la razón política de este fichaje. Nos vemos en la próxima revelación.